de gasto cardíaco, vamos a volver a esta frecuencia cardíaca. Bueno, el ciclo cardíaco entonces decíamos que estaba constituido por una diástole y una sístole. Una diástole general que es la relajación y el llenado de las 4 cavidades. La sangre desoxigenada entra a la aurícula derecha y la sangre oxigenada entra a la aurícula izquierda. Y hasta ahora las válvulas auriculoventriculares estaban cerradas, pero una vez que aumenta un poco la presión dentro de la aurícula, esto permite que las válvulas auriculoventriculares se abran. Al abrirse las válvulas auriculoventriculares, deja pasar sangre hacia los ventrículos, que son las cavidades que se encuentran por debajo de las aurículas, y luego se produce la contracción de la aurícula, que es la sístole auricular, para completar el llenado del ventrículo. Una vez que los ventrículos se llenan, entonces aumenta la presión dentro del ventrículo, se cierran las válvulas auriculoventriculares, se abren las válvulas sigmoideas que van hacia las arterias pulmonar y aorta, y la sangre pasa luego de la contracción, o sea, de la sístole ventricular, por los grandes vasos, por la arteria aorta y pulmonar. Acá tenemos una gráfica en donde se ve cómo las 4 cavidades se llenan, se relajan, se contraen en forma sincrónica. Todo esto imagínense que se produce en milésimas de segundo, porque si tenemos que 100 latidos por minuto, un latido dura menos de una milésima de segundo. Entonces toda esta relajación y contracción se produce en milésimas de segundo. La contracción decíamos que debe ser diferente en el ventrículo derecho, la sístole del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo son diferentes. ¿Por qué? Porque tienen que llegar a lugares diferentes. En el caso del ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y solamente tiene que llegar a los pulmones que están ahí, al lado del corazón. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que contraerse, expulsar sangre que va hacia todo el sistema arterial, que tiene que llegar a todo el organismo. Entonces, esto es el fundamento de por qué el ventrículo izquierdo es más grueso, mucho más grueso, más hipertrófico que el ventrículo izquierdo que el ventrículo derecho. Bueno, función de las aurículas como bombas. Como decíamos, las aurículas tienen una pared delgada, entonces la contracción es mínima. Generalmente, lo único son más cavidades de pasaje, pasa la sangre directamente. Una vez que se abren las válvulas auriculoventriculares, la sangre fluye de la aurícula al ventrículo, incluso por la gravedad, porque está uno arriba del otro, entonces pasa directamente. Pero al final de ese pasaje de sangre se produce una contracción de la aurícula, que es la sístole auricular, y completa el llenado del ventrículo con un 25% que le faltaba nada más. El corazón tiene la capacidad de bombear mucha cantidad de sangre. Bombea, dependiendo, este bombeo va a depender del gasto cardíaco que necesite, de la cantidad de sangre que necesite el organismo. Pero la capacidad es mucho mayor a la que habitualmente se sucede en cada ciclo cardíaco. Los ventrículos. Una vez que se abren las válvulas auriculoventriculares, que permanecían cerradas mientras se llenaban las aurículas, aumentaba la presión dentro de las aurículas y las abren, entonces allí comienza el llenado del ventrículo. El ventrículo, cuando la sístole ventricular y la presión del ventrículo cae en las aurículas, es elevada, entonces se abren las válvulas auriculoventriculares para que fluya la sangre. En este caso se produce la diástole, con un llenado rápido, y luego se produce la contracción.
Cuando se llena el ventrículo de sangre, aumenta la presión dentro de ese ventrículo y esto hace que las válvulas auriculoventriculares que estaban abiertas, porque estaba llenándose el ventrículo de sangre, se cierren y se abran las válvulas sigmoideas aórtica y pulmonar. Entonces se produce la contracción, la sístole ventricular, se expulsa la sangre hacia los grandes vasos y comienza la relajación del ventrículo porque cae, en este caso cae la presión intraventricular, se relaja el ventrículo, se abren nuevamente las válvulas auriculoventriculares y comienza nuevamente el llenado, o sea que comienza un nuevo ciclo cardíaco. La cantidad de sangre que pueden albergar los ventrículos es de 110 a 120 mililitros, pero la cantidad de sangre que sale durante la contracción del ventrículo hacia, en este caso, la arteria aorta, es de 70 mililitros. Solamente el 60% de la cantidad que contiene el ventrículo, es expulsada durante la contracción. Entonces siempre va a quedar un remanente de 40 o 50 mililitros de sangre dentro del ventrículo. Esta fracción de expulsión se llama del 60%, es lo que se mide generalmente, por ejemplo, para evaluar la función del ventrículo en un ecocardiograma. Durante este ciclo cardíaco, sístole y diástole, se produce, como decíamos, la apertura y el cierre de las válvulas. Cuando se cierran las válvulas auriculoventriculares, que son la válvula tricuspidia y mitral, se produce un ruido cardíaco, un ruido que si nosotros lo escuchamos con un estetoscopio colocado en el mediastino, vamos a escuchar dos ruidos cardíacos, el famoso lup-dup o tuk-tuk del corazón. Estos ruidos cardíacos son por apertura y por cierre de las válvulas auriculoventriculares, el primer ruido, y el segundo ruido es por el cierre de las válvulas aórticas y pulmonar. Durante el ciclo cardíaco, que como veíamos, se abren y se cierran para permitir el llenado y la contracción, la sístole y la diástole, y permitir un flujo unidireccional para que no haya un remolino o un reflujo de esta sangre hacia atrás, se produce la apertura y el cierre de las válvulas. Si hubiese una modificación, esto se podría percibir cuando ocultamos un soplo cardíaco. Y a mí me faltó decir que cuando se produce la contracción y la expulsión de sangre a través de las arterias, en este caso de la arteria aorta, por parte de cuando se produce la sístole del ventrículo, que expulsa sangre a la arteria aorta, va a provocar una onda pulsátil. Esta onda pulsátil es la que se puede percibir en las arterias periféricas y se conoce como pulso. El pulso que se lo puede percibir en la muñeca, a nivel de la arteria radial, o en el cuello a nivel de las arterias carótidas. Pero se puede percibir en todas las arterias superficiales, solamente que son dos puntos que generalmente se utilizan. Acá tenemos el pulso radial en la muñeca por debajo del pulgar, y el pulso carotidio ligeramente se puede sentir por debajo del ángulo del mentón. Decíamos que la frecuencia cardíaca normal varía entre 60 y 100 latidos por minuto. Si el corazón late por más de 100 latidos por minuto, tenemos un aumento de esa frecuencia cardíaca. Ese aumento de frecuencia cardíaca se puede definir como taquicardia o taquisfigmia. Taquicardia cuando se refiere a la frecuencia cardíaca central y taquisfigmia cuando se refiere a la frecuencia cardíaca del pulso, a un aumento de la frecuencia cardíaca del pulso o a un aumento de la frecuencia cardíaca central. En el caso de la disminución de la frecuencia cardíaca por debajo de 60
latidos por minuto, se denomina bradisigmia cuando hablamos del pulso y bradicardia cuando hablamos de la frecuencia cardíaca central. Cuando nosotros medimos tomamos los signos vitales, vamos a ver que la frecuencia cardíaca normal se encuentra entre 60 y 100. Cuando es menor de 60 es baja o bradicardia y cuando es más de 100 es alta o taquicardia. Y habíamos dicho que tengamos en cuenta dos cosas en la medida que desarrollábamos esta clase, eran la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. ¿Para qué nos sirve esto? Para determinar el gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre bombeada por el corazón en un minuto, por cada ventrículo. ¿Cómo se obtiene? Se multiplica la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. La frecuencia cardíaca, que es la cantidad de latidos por minuto, por el volumen sistólico, que es la cantidad de sangre inyectada por el ventrículo durante la sístole. ¿De cuánto dijimos que era la frecuencia cardíaca? Entre 60 y 100. ¿Y de cuánto dijimos que era el volumen sistólico? De 70 mililitros por minuto. Entonces, si nosotros multiplicamos la frecuencia cardíaca, que vamos a poner un promedio de 70, multiplicamos por el volumen sistólico, que es 70, obtenemos 4.900 mililitros, o sea, 5 litros aproximados es el gasto cardíaco, que es la cantidad total, 5 litros es la cantidad total de sangre que circula por todo el sistema circulatorio. ¿Qué pasa si modificamos el volumen sistólico y la frecuencia cardíaca? En condiciones normales, por ejemplo, en un ejercicio. Si modificamos la frecuencia cardíaca en condiciones normales, aumentamos el volumen sistólico y aumentamos la frecuencia cardíaca, obviamente vamos a aumentar el gasto cardíaco. En el caso de un atleta, las fibras del corazón aumentan el tamaño y el grosor de manera que pueden albergar mayor cantidad de volumen sistólico. O sea, el corazón se agranda en el caso del atleta porque como tiene un entrenamiento muy intenso, tiene una mayor necesidad de gasto cardíaco. Entonces, para suplir este aumento de necesidad, el corazón se agranda. ¿Y qué pasa en esta persona cuando no hace ninguna actividad? Cuando no hace ninguna actividad física y está en reposo, el corazón sigue siendo grande, o sea que el volumen sistólico ya aumentó. Pero no necesita tanto gasto cardíaco, no necesita estos 5 litros de gasto cardíaco por minuto. Entonces, ¿qué hacen los mecanismos fisiológicos? Disminuyen la frecuencia cardíaca para obtener un gasto cardíaco de 5 litros por minuto. O sea que en un atleta, si nosotros le tomamos el pulso, eso tenemos que tener en cuenta cuando tenemos una frecuencia en una persona sana, una frecuencia cardíaca de 40, por ejemplo, que si es atleta es normal para él, porque no necesita tanta frecuencia cardíaca para mantener el gasto cardíaco. En cambio, en el ejercicio esto todo va a aumentar. Y el gasto cardíaco es lo mismo que decir volumen minuto, porque es el volumen de sangre que pasa por el corazón en un minuto. ¿Qué cosas modifican el gasto cardíaco? Como ya veníamos diciendo, si el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca y del volumen sistólico, todo lo que modifique la frecuencia cardíaca o el volumen sistólico va a modificar el gasto cardíaco. La frecuencia cardíaca se modifica en el ejercicio, depende de la altura, de la edad, si hay fiebre aumenta la frecuencia cardíaca, las hormonas tiroideas, si hay un aumento puede aumentar la frecuencia cardíaca o si hay una disminución de hormonas tiroideas puede disminuir la frecuencia cardíaca.
otros medicamentos, algunas enfermedades, que eso no lo vamos a ver. Y el volumen sistólico se modifica por esto que hablábamos, que es el mejor ejemplo, el mejor ejemplo de la modificación del volumen sistólico es el corazón del atleta. Y esto nos permite explicar la ley de Frank-Starling, que a mayor estiramiento de las fibras, mayor fuerza de contracción. O sea, mayor cantidad de sangre llega al corazón, hay un mayor estiramiento de las fibras y la fuerza de contracción va a ser mayor, o sea que va a aumentar el volumen sistólico. Bueno, creo que esta es la última, ¿sí? Estos son los algunos parámetros fisiológicos que queríamos explicar y que les queríamos tratar de que son los que seguramente iban a tener mayor dificultad en el desarrollo del trabajo práctico. No sé si tienen alguna duda. Lidia, por el momento ningún alumno subió al chat del aula alguna consulta. Hasta el momento ninguno. No sé si alguien tiene alguna pregunta con el desarrollo de los temas. Me parece que no. Bueno, damos por finalizado entonces la clase, Lidia. Sí, y bueno, entonces vamos a evaluar la modalidad de la semana que viene, dado que se conectan pocos chicos en cada clase, entonces probablemente hagamos 2, ¿cierto? 2 clases. Me parece que sí, Lidia. Yo le comentaba a la comisión anterior que son 330 alumnos inscritos, por lo tanto nosotros, para que todos puedan acceder, dado que el JIT tiene capacidad limitada de participantes, habíamos distribuido de esta manera, también con el esfuerzo doble nuestro, porque hay que repetir 4 veces la misma clase, pero era para que todos accedan. Igualmente sucede en la presencialidad. Ustedes bien saben que arrancan muchos alumnos en el aula y después hay una deserción, y previo al parcial es donde están todos, pues en el momento del parcial aparecen los 303. Pero esto sucede tanto en la virtualidad como en la presencialidad. Por lo tanto, vamos a evaluar con el equipo de cátedra la semana que viene de cambiar la modalidad, como para que, bueno, armemos comisiones mucho más chicas, juntemos las comisiones y sigamos con la continuidad de la clase. Así que, bueno, de mi parte, los deseo hasta la semana que viene. Repasen el PowerPoint, lean, continúen con el trabajo práctico, ¿sí? Y avancen en el conocimiento. Bueno, Sí, un saludo para todos. Es importante que lean para poder despejar las dudas, porque probablemente ahora les van a surgir un montón de dudas que no las pueden despejar porque no leyeron. Bueno, que tengan un buen fin de semana.